Damos la bienvenida a todos los que nos siguen en este segundo episodio del programa Pensamiento Divergente, la inteligencia artificial y la educación. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un referente en el ámbito académico y de gestión pública, como es la doctora María Esther Cabral, que desde Paraguay nos acompaña. Su trayectoria está marcada por la investigación, la innovación y un profundo compromiso con la transformación educativa. Su experiencia y mirada crítica nos invita con seguridad a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la educación en un mundo en constante cambio. Gracias, Roxana. Como siempre, me siento en la casa. O sea, que con la Fundación Educar para la Vida es como parte de mi vida, de eso que coincide con mis valores, porque eso es lo primero que tenemos que indicar. Todas las personas tenemos que establecer esos valores y esos que hacen y marcan nuestro día a día. Y comparto eso con la fundación y especialmente contigo, Roxana, que tenés esa capacidad, esa iniciativa de hacer que este mundo cada vez más difícil se convierta en algo, en un espacio desafiante y sobre todo de muchas emociones. Bueno, la pregunta es, cuando uno le hace quién es María Esther, primero es mamá de un joven de 24 años, estudiante de periodismo que está concluyendo sus estudios. La vida me dio la oportunidad de tener dos familias, mis padres que me dieron la vida, con quien compartí hasta los 10 años, o sea, 9 años en realidad, y luego una segunda familia que me acogió, porque da la casualidad que en la ciudad, en el pueblo donde yo vivía, en el campo, solamente nos podíamos formar hasta la educación primaria. Y para poder sobre todo salir, yo tengo que agradecer a mi mamá esa, esa posibilidad que me brindó, porque era normalmente a las niñas, se la protege, se la cuida y no se le da esa oportunidad. Sin embargo, mi mamá y mis padres me dieron esa posibilidad de venir a la ciudad y poder continuar con mis estudios. Así que tengo la bendición de poder decir, tengo dos familias, una familia que me acogió y que me dio hoy lo que soy, eh, mis valores, mis principios y sobre todo ver la importancia de la educación en la vida de cualquier persona. O sea, no podemos desestimar y decir, hoy hay que trabajar, ganar dinero, porque sin embargo, hay que entender que la vida no está enfocada en el dinero, sino en poder vivir y tener una calidad de vida. Y para tener esa calidad de vida necesitamos ser educados. Un poquito de... Trabajé durante 27 años, 8 meses dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, prácticamente toda una vida. Ejercí la docencia en educación primaria, la parte escolar básica, formación docente, nivel de grado y posgrado, actualmente exclusivamente nivel de posgrado en universidades públicas y privadas. Y bueno, la vida me regaló la oportunidad de ejercer varios cargos dentro del ministerio, pero los más importantes fueron la coordinación de un gran proyecto de una computadora por niño que trabajamos en uno de los departamentos de mi país. Luego el cargo también de coordinadora del proyecto una computadora por docente que llegó a 33.000 maestros a nivel de Paraguay y finalmente especialista nacional de tecnología, que fue mi último cargo antes de jubilarme. Realmente lo que nos comentas, el cómo desde tu niñez, en realidad tú has tenido que ir superando retos, ¿no? Eh, Dándote cuenta que esos desafíos se han constituido en oportunidades, que has sabido tú aprovecharlas y mira, realmente eres una mujer líder en tu país y realmente muchas personas, no solamente de nuestro género, pues admiran, ¿no? Muchas gracias, María Esther. Ahora, a partir precisamente de toda esa experiencia de vida que nos has comentado, de tu niñez, tu adolescencia y tus estudios y tu formación ya en campo laboral,
¿Cómo nace en ti esa vocación precisamente de ser educadora, de ocuparte y ser parte de este sector tan importante como es la educación y básicamente de transformar, cosa que lo has hecho, transformar vidas? Mira que Rosanna y a la audiencia les digo, mi deseo era ser abogada, quería estudiar derecho. Eh, Mira, lo tenía muy clarito porque quería defender los derechos de las personas, quería ejercer esa profesión con un propósito claro de, sobre todo, haciendo una mirada de las personas menos favorecidas. Sin embargo, la vida me sorprendió con la pérdida de mi madre, terminando el colegio. Fueron situaciones que llevaron a mi familia, sobre todo de parte de mis padres, que eran los responsables en ese momento de la segunda parte de mi formación, de imposibilitarle, porque acá en Paraguay la carrera de ciencias jurídicas es de 6 años en el sector de la Universidad Nacional. Entonces era difícil, por lo que mi familia adoptiva me dice, bueno, nosotros podemos ayudarte con una formación terciaria y luego tú eliges lo que quieras estudiar. Y qué casualidad, porque yo cuando entré, o sea, hice primero, y acá va un poco una parte no fácil para mí porque eh, pasé por una etapa depresiva luego de la muerte, porque en ese mismo día no solo falleció mi madre, sino mi abuelo materno, y era como dos personas que hacían que mi vida tenga un sentido, porque mi propósito siempre fue terminar una carrera profesional y poder ayudarle a mi mamá y devolverle con oportunidades que tal vez ella no podía, ¿verdad? Porque le encantaba viajar igual que a mí y, y no se pudo dar. Entonces parte de un deseo que yo tenía se fue con mi mamá, y con mi abuelo, que era mi malcriador oficial en esa época, a pesar de ser muy exigente con todo el mundo, menos conmigo, ¿verdad? Entonces, entre una etapa depresiva fue un año que tuve que dejar de estudiar y como parte de la terapia tenía que trabajar. Trabajé un año, luego retomé, estudié formación docente, eh, y ya tuve la oportunidad de ser la mejor de mi promoción, y ahí yo descubrí que mi vocación estaba alineada ahí. Te voy a contar como una anécdota porque desde los 10 años, mi madre adoptiva es maestra de escuela y yo hacía todas las planillas de calificaciones porque decía "Ay, que tenía muy linda letra y era muy atenta para poder consignar, porque antes no existían las computadoras y todo teníamos que hacer a mano". Y yo decía, o sea, hoy reconozco que toda esa práctica influyó positivamente para que hoy te diga yo con certeza que la profesión que realmente me identifica y que por la que optaría aún en la siguiente vida es la educación. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de ayudarle a las personas desde la educación, desde esa formación que puede marcar la vida de cada uno de nosotros y realmente hacer que nuestra existencia valga la pena, porque yo decía, si yo era abogada tenía que defenderle también a aquellas personas que entraron o fueron delincuentes, y yo decía, no iba a ser tan fácil, porque no me puedo negar. En cambio, dentro de la educación tenemos un propósito bien clarito, que esa persona descubra su propósito, que esa persona encuentre la razón de su vida y de poder alinearlo y ser alguien que se proyecte en este hermoso mundo que realmente nos está lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Muchas gracias, María. Sí, realmente son recuerdos que se siente que los cuentas con mucha emoción, que te traen a la memoria, pues seguramente de manera incluso visual, esos episodios, ¿no? Que has ido pasando a lo largo de tu vida. Mira, a lo largo de estos 30 años que tú te has desempeñado en diferentes procesos educativos, y de alguna manera, pues, contribuyendo en gran medida, ¿no? Al desarrollo, al aprendizaje de los docentes. ¿Qué momentos
¿Y qué personas crees que han marcado, ¿no? esa línea y te han de alguna manera, se han constituido en referentes para ti? Para empezar, mi mamá adoptiva, todas le decimos cariñosamente tía Nini, pero después de una situación así muy especial, yo le dije, mami, me salió de la nada, o sea, era algo no pensado y me dijo, si me querés llamar así, estás autorizada a llamarme mami. Entonces, ella ejerció la docencia durante 40 años y lo hizo tanto en el sector público como el privado con tanto amor, con tanto compromiso, que yo decía, yo tengo que poder ser. Luego, mi primera directora dentro de una escuela subvencionada de mi país, que me enseñó sobre todo la parte de la responsabilidad, de lo importante que son los niños y que tenemos que darle lo mejor de nosotros. Llegar 10 minutos, tener lista tu aula y esperarle a los niños con ese cariño, con ese amor y hacerles sentir que está entrando en el mejor lugar del mundo. Y el ejercicio de mi docencia, de hecho, lo hice muy corto dentro de lo que es la educación primaria, casi 3 años, y porque tenía un propósito que todos mis estudiantes aprobaran, no importa lo que tendría que hacer. Y ayer justamente recordaba eso, Roxana, y a los que nos van a escuchar o nos están escuchando ahora y en diferido, les decía, yo tenía 33 niños con diferentes logros e incluso algunos con muchas dificultades. Y utilicé lo que hoy se denomina aprendizaje entre pares, que es justamente uno de los temas que vamos a abordar, pero que para mí me marcó positivamente porque en 1997, antes de ser registrado como Peer Instruction, yo lo aplicaba con mis niños porque lograba que cada uno dentro de lo que más les gustaba, ellos pudieran apoyarle a sus compañeros y en mi caso dedicarle tiempo a aquellos niños que presentaban dificultades. Y al terminar el año, hacía antes en octubre, una de lo que llamábamos Justa del Saber, donde ellos demostraban sus talentos y cada uno dentro de sus áreas. Y para fin de año, cuando ellos tenían que hacer sus exámenes, era todo mucho más fácil para ellos. Dediqué para que ellos sientan confianza, que el hecho de lograr una calificación 3 no significa que soy menos. Toda esa parte trabajé con mis niños durante 3 años, que sí fue objeto de reclamo por parte de mis compañeras porque decían, ¿cómo va a ser que 33 niños aprueben? Algún secreto tiene que haber, pero nunca lo hicieron del lado positivo, sino de que yo los preparaba sobre los exámenes o algo parecido. Y tuve la situación de que mis estudiantes fueran evaluados por otras personas y no por mí. Sin embargo, lograron lo mismo, el mismo resultado positivo, que me valió mi ascenso en la institución. Sin embargo, salí de ese mundo que a mí me encantaba, era que eran los niños, pero lo recuerdo con mucho cariño y a esas personas. Y no me quiero no quiero dejar de recordar a mis niños de situación de calle, porque ellos durante esos 3 años me mostraron que lo difícil no es el límite, es que lo difícil o el hambre muchas veces, o no tener una ropa, o no tener un lápiz o un cuaderno con quien estudiar, pero sí venían a la escuela con una intención. Y recuerdo que mis compañeras me decían, porque acá en Paraguay hay dos maestras muy recordadas, que es Adela Sperati y Celsa Sperati, y me decían, ay, sí, Adela Sperati no sale al receso para ayudar a sus niños. Nadie te va a poner una estatua o no te va a poner un reconocimiento por hacer eso, pero no me importó, eh, me valió, y trabajé con esos niños y te digo que realmente quienes en ese primer año me pasé llorando porque todo lo que yo aprendí en formación docente, haberme destacado no fue suficiente para enfrentar ese grupo de niños con dificultades porque no tenía todas las estrategias, porque no tenía cómo alimentarlo o cómo vestirlo, porque eran cosas que escapaban de la docencia, pero eso a mí no me prepararon.
Y fueron 3 años difíciles, pero que sí, hasta hoy los recuerdo y les voy a estar agradecido porque me formaron, me hicieron la maestra que soy hoy, siempre con mucho propósito positivo y creer en cada uno sin importar sus conocimientos previos. Qué bonito realmente, porque seguramente ese vínculo se mantiene y donde estén esos niños que ahora ya deben ser hombres, seguramente te llevan en el corazón, porque ese tipo de aprendizaje significativo a partir de ese afecto nunca se pierde. Felicidades, querida María Esther, realmente es una trayectoria muy destacada, ¿no? Con muchos valores, con muchos principios de por medio. Y precisamente en este recorrido, en esta experiencia que tú has tenido, ¿qué crees que nunca debería perder la educación? ¿Qué crees que incluso en medio de todos estos cambios tecnológicos, estas transformaciones, este mundo buca incluso, la educación no debe perder? La educación no debe perder la humanidad, no debe olvidarse que está trabajando con personas. Y esas personas son emociones, son sentimientos, son carencias y amor. Es- me emociona mucho porque eh, aún tanto en niños como en jóvenes y adultos, el hacerles sentir importante, hacerles sentir ese ser por cualquier título, por cualquier cartón que decimos nosotros acá, realmente la persona es lo que tiene que marcar la diferencia. Y yo por eso siempre le digo a mis, cuiden su marca personal. Y que su marca personal no son los títulos, no son el doctorado, el postdoctorado, sino ese nombre que heredaron de sus padres. En mi caso, María Esther Cabral Torres, y recuerdo bien al arzobispo de Asunción que estuvo en una de las graduaciones de la institución donde yo trabajaba y me preguntó mi nombre y yo le dije María Esther y me dijo, ¿estás segura? Y sí, es mi nombre. Y me dijo, ¿y qué pasó con los padres? O sea, me recordó que tengo un papá y una mamá porque en Paraguay usamos los dos apellidos. Entonces ahí yo entendí que también nuestra identidad, eso es lo que realmente nosotros tenemos que cuidar, porque detrás de nosotros hay toda una generación que es a quienes le debemos nuestra vida y nuestras oportunidades. Entonces la educación tiene que recordar a esa persona que tiene una identidad heredada de sus padres y que esos padres siempre quieren y van a querer lo mejor para ellos y para cada uno de nosotros. Así es, querida María Esther, realmente es muy evidente lo que tú acabas de decir, ¿no? Padre, madre, hay solo uno en tu caso, ha sido bendecida por una mamá que, como tú dices, tu mamá adoptiva, pero que llegado el momento ha nacido de ti el decirle mami y ha existido esa, podríamos decir, esa, eh, esa situación en la que ustedes han podido pues tener una lectura de lo que a partir de lo que ella hacía, pues que tú también lo podías hacer, ¿no? Que tú también podías ser su aliada, podías seguir sembrando lo que tu mamá adoptiva lo hacía con tanto cariño, que es la educación. Y bueno, pasando al segundo bloque, que es el de ya un área que es la que te apasiona, que es de inteligencia artificial, la tecnología al servicio del aprendizaje. Acá, María Esther, nos encantaría que tú nos hables un poquito sobre qué crees o qué oportunidades crees que se pueden abrir y mejorar a partir del uso de la tecnología en la educación. En el 2008 sale a través de la UNESCO las competencias digitales para el docente, que fue el año en que yo me fijé y tuve la oportunidad de ingresar a ese mundo maravilloso que hoy considero es nuestro gran aliado. Pero ¿qué pasa? Muchas barreras que nos ponemos nosotros mismos, porque al principio se pensaba que las tecnologías era solamente para aquellos
ingenieros en informática, analistas de sistemas, o sea, que no era parte de lo que nosotros como docentes teníamos que desarrollar. Sin embargo, los años personalmente a mí me enseñó que realmente la intención, o sea, tu deseo de hacer bien y buscando esas estrategias y esos medios, encontré en la tecnología mi aliado perfecto. Aunque hay que entender que siempre hemos trabajado, porque eso a mí me gusta recordar a las personas y sobre todo a los educadores, cuando hablamos de tecnología estamos hablando de la tiza, del pizarrón, estamos hablando de la regla, o sea, todos aquellos instrumentos y medios que nos ayuda. ¿Qué fue cambiando? Hoy tenemos pizarras digitales, hoy tenemos otras maneras, otros recursos, incluyendo la inteligencia artificial hoy, ¿verdad? Pero la tecnología para mí personalmente ha sido un gran aliado, pero ¿para qué necesito para que se convierta en mi aliado? Una apertura mental, unas ganas de aprender, unas ganas de aprender desde el error, no tener miedo y eso es lo que nos hace o que resulta distinto y desde mi experiencia, Roxana, sobre todo en esa capacitación que tuvimos en el año 2009 hasta el 2011 que trabajé en ese proyecto 2009-2010. 2008 iniciamos en realidad, 2009 había personas mayores de 60 años en los grupos de maestros que mostraban una intención o un interés distinto incluso a los más jóvenes, porque a veces decimos, no, yo ya soy mayor, yo no estoy para eso. Y en ese proceso yo descubrí que hay docentes con una apertura mental y con ganas de aprender y hacer distintas las cosas. Entonces, la tecnología es un medio, pero la persona que decide hacer que se constituya en aliado es el docente, sin duda. Es- Y algo importante también creo, ¿no? Que, y eso lo has debido tú, de hecho, de alguna manera validar, ¿no? Que con la tecnología, pues uno puede de alguna a ampliar y personalizar, que es tan importante el aprendizaje, ¿no? Ayuda a partir de un diagnóstico, una evaluación diagnóstica que uno hace a los niños, a los adolescentes en edad escolar. Si uno usa herramientas tecnológicas, pues yo creo que se facilita el trabajo en términos de que el docente ya deja de hacer tareas repetitivas y más bien se ocupa de espacios en los que puedan ser más personalizado el aprendizaje para los niños, sobre todo, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos acá en la Fundación, que nos da ese espacio de poder ocuparnos más de situaciones que eventualmente los niños necesitan mayor asistencia, mayor soporte. Y continuando con este bloque, ¿cómo crees tú que podemos ayudar a los docentes a superar algo que tú decías, ¿no? El miedo, ¿no? Para que puedan ver a la tecnología como tú lo has visto, como una aliada, ¿no? ¿Qué crees que se podría hacer? ¿De qué manera ellos podrían potenciar estas capacidades para enseñar haciendo uso de la tecnología? En primer lugar, yo les pediría darse, eh, porque darse la oportunidad de aprender y es de reconocer sus carencias en habilidades digitales, porque el primer punto para poder ser ayudado es reconocer que no sé. Por eso, aunque nos cueste. Y una de las competencias del siglo XXI dentro de lo que nosotros estudiamos está justamente eso, reconocer que no sé, que no sé manejar o no he tenido la oportunidad de desarrollar esas habilidades digitales porque es mi punto de partida. Entonces, primero reconocer que no sé, luego darme la oportunidad de poder aprender, porque hoy tenemos tutoriales, hoy tenemos charlas disponibles en diferentes plataformas, incluyendo esta que hace la Fundación Educar para la Vida, que hace que uno pueda aprender. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? Es tan cambiante, Roxana, que lo que yo aprendo hoy, mañana puede ser distinto. Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar mi mentalidad y decir,
lo que hoy aprendo, mañana puede variar, pero eso no significa que no voy a poder. Y yo lo vivo, lo vivo, lo transmito y lo proceso cada día, porque los cambios en tecnología son, podemos decir, por segundos, y hoy con la inteligencia artificial, no sé, es tan cambiante que tengo que estar preparado para ese cambio. Y muchas personas y muchos colegas muchas veces, por cambiar un menú en la pantalla, ya dice, ah, no, esto está todo mal, o sea, no era así y no se muestra. Entonces, una mentalidad abierta, unas ganas de aprender y reaprender, porque no me gusta hablar de desaprender, sino un reaprendizaje de los cambios que se pueden dar, porque eso es la tecnología y también entender y valorar el aprendizaje a partir del error, que era antes como el peor pecado que podíamos cometer, es equivocarnos. Es más, se usaban rótulos que hacían la vida muy triste para algunos estudiantes. Y hoy tenemos que revalorizar eso. Y sobre todo, porque en el tema de uso de herramientas tecnológicas, no porque no me sale la primera vez tengo que desistir. Y yo siempre les digo, cuando estamos usando tecnología, no tenemos que contar de 1 al 10, porque es para no decir palabras fuera de lugar. Yo siempre digo, hay que contar hasta 10. Pero cuando se trata de tecnología, contemos hasta 1000 y después volver y respirar y decir, no, no vas a poder conmigo. Esa es la consigna que yo siempre le digo. Porque vos sos el inteligente. O sea, la persona, ni la inteligencia artificial, hoy conocida como los agentes, no son inteligentes como nosotros. Nosotros le podemos dar la vuelta y hay muchas personas que nos han mostrado que eso es así. ¿Por qué? Porque la verdadera persona con pensamiento crítico y reflexivo somos nosotros. Por lo tanto, hacemos la diferencia con la tecnología y es lo que yo le invitaría a los colegas. Uno, a mente abierta. Dos, estar siempre con la actitud de reaprender y entender que la tecnología está a nuestro servicio, pero que para eso tenemos que estar preparados. Y a colación, querida María Esther, ¿qué errores deberían evitarse cuando incorporamos herramientas tecnológicas? Los educadores, ¿cuáles crees que deberían ser estos errores que se deben evitar? Cuando usamos tecnología y sobre todo en estos tiempos de inteligencia artificial, pensar que nos va a reemplazar es una de las cosas que tenemos que sacarnos de nuestra cabeza totalmente en primer lugar. Y acá ya yendo hacia el lado de más de seguridad o de higiene digital, em, decirle a los docentes y a los educadores que sean muy cuidadosos en usar sus correos personales, y voy a un tema muy particular, porque la gente ingresa a aplicaciones o sitios con su correo, con el correo normal, y eso puede significar un gran riesgo, sobre todo cuando estamos en estos tiempos de inteligencia artificial, porque le estás dando acceso a un espacio muy personal, a un espacio privado donde tenés muchos datos, muchos contactos y que eso pueden ser muy perjudicial y muy riesgoso para nosotros. Entonces, podemos crear un correo alternativo, un correo de prueba y usar siempre ese correo sin ningún contacto de por medio y usar porque hay que experimentar, Roxana. Hay que entrar, hay que ver, hay que saber cómo funciona y no dejarnos llevar por los comentarios, sino uno tiene que pasar por la experiencia, porque eso es aprender a desarrollar nuestras habilidades. Pero para eso también tenemos que proteger a las personas, porque yo suelo escuchar entre mis colegas, pero si yo no tengo ni siquiera dinero en el banco, pero tú no tienes, pero tus contactos puede ser que tengan.
Y nosotros no estamos rodeados solamente de nosotros, sino de toda nuestra familia, los nexos de nuestra familia y así se va creciendo. Por lo tanto, nuestro primer punto o algo que no quisieran que cometan nuestra audiencia es que usen sus correos personales para experimentar con agentes, sobre todo de inteligencia artificial. Lo otro, pensar que yo ya sé. Nunca se sabe todo. Es y aquí encaja muy bien lo que te decía antes. Los cambios se dan por segundos, por lo tanto, lo que yo aprendo hoy, mañana puede ser distinto. Entonces, estar siempre pensando que tengo que reaprender, incluso olvidar, porque hay herramientas que desaparecen. Es simpático porque si uno hace hoy, por ejemplo, herramientas que puedan ser utilizadas para evaluar, hay algunas herramientas, en el caso de Google que fueron, no fue discontinuado, entonces ya no existen, pero aparecen todavía en el listado y si yo no crezco en ese proceso de aprendizaje constante, me puedo engañar, incluso decir cosas que no corresponden porque ya no existen. Entonces, eso no necesariamente son errores, pero sí son alertas que yo le dejaría a nuestra audiencia hoy. Excelente. Algo que también seguramente tú lo has practicado es que el uso de estas herramientas tienen que ser con propósitos pedagógicos, ¿no? Necesariamente para que nuestros niños y nuestros adolescentes pues eh, sepan utilizar, ¿no? Y ahí creo que viene bien este término, ¿no? Con un propósito pedagógico, que es muy importante. Excelente, María Esther. Ahora, ya pasando al tercer bloque, que vamos a hablar un poquito de docentes que inspiran e innovación educativa, nos gustaría que nos des tu punto de vista con relación a qué características crees que se necesita para desarrollar el potencial del educador de hoy. ¿Qué tipo de educador necesita la educación de hoy día? Un educador comprometido, sobre todo con el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, en desarrollar el ser, en, enfocado en la persona, enfocado en ese niño que muchas veces está carente de amor, de atención y intoxicado e infoxicado con pantallas. Eh, tenemos que empezar aplicando desde nuestra experiencia. Necesitamos un maestro investigador, un maestro que esté constantemente viendo los cambios que se producen en el contexto donde cada pequeñito o cada joven o cada adulto, ¿por qué no?, está viviendo, porque necesitamos cambios contextuales, necesitamos cambios en nuestras prácticas. No es lo mismo hoy desarrollar clases que en nuestras épocas en que fuimos formados. Hoy las leyes protegen a los niños, hoy no puede haber violencia, ni siquiera tratos fuera, porque nosotros hemos pasado experiencias increíbles que hoy nos podía llevar toda un episodio contando nuestras anécdotas. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos? Maestros que sepan despertar ese interés de ese niño que, que hoy que hoy no tiene como claro ni siquiera lo que quiere, que no ha tenido la oportunidad de socializar, de poder compartir. Por eso cada vez vemos más niños y jóvenes ausentes o que no socializan, porque estamos, o sea, personalmente mi mayor preocupación desde el 2019, justamente con la pediatra de mi hijo, cuando eso, nos veíamos la preocupación de que la manera de callar a esos niños era colocando una pantalla frente a o poniendo una pantalla un dispositivo móvil en sus manos. Y eso no ha sido diferente, ha empeorado hasta hoy y hay países incluso que hoy prohíben eso, pero mi pregunta siempre es en las entrevistas que me hacen, ¿está bien que lo prohibamos o tendríamos que hacer una escuela para padres para que nos acompañen en ese proceso? Porque al final
en mi país, por lo menos las horas de clases en la educación primaria es de 4 horas, lo que significa que están 20 horas fuera. Entonces, ¿cómo luchar, cómo hacer para que esos niños o esos jóvenes entiendan lo negativo que puede ser? Entonces, eh, insisto, maestras y maestros que investiguen, que crezcan con los cambios, maestros que fortalezcan esa parte que cada vez va a ser más difícil porque nuestros niños, nuestros jóvenes quieren respuestas automáticas, por lo tanto recurren a la IA, traen sus tareas hechas con IA y ni siquiera tienen la posibilidad de poder entender o interpretar incluso con errores. Y por otro lado, también la parte del ser, enseñarle a los niños que la socialización, que el otro es importante y que hay que trabajar los valores, esos valores que tiene que regir su vida desde niños para que cuando sean adultos sean capaces de discernir y entender la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Cierto. Definitivamente lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Ese rol del educador de hoy está, básicamente es un reto, ¿no? Porque tiene que despertar el interés, la creatividad, el deseo de realmente del estudiante de aprender, pero de aprender con pasión, con fuerza de voluntad. Entonces yo creo que acá un rol muy importante y fundamental es que los docentes trabajen en habilidades sociales, se puedan de alguna manera tratar de crear estos espacios, ¿no? Donde no solamente sea un aprendizaje del conocimiento, sino lo que tú decías, ¿no? Un aprendizaje del ser y fortaleciendo eso, sus habilidades sociales. Gracias, querida María Esther. Ahora, ¿tú cómo crees que se podrían precisamente lograr que estos docentes conecten con estas nuevas generaciones? Porque vemos que la educación está cambiando, las nuevas generaciones están cambiando, son más de respuestas inmediatas e instantáneas, entonces la capacidad de atención está disminuyendo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podríamos, a partir precisamente del uso de las nuevas tecnologías, lograr esa conexión, ese vínculo con los estudiantes? Ahí justamente nuestro principal aliado viene a ser la inteligencia artificial. Estos agentes que son capaces de hacer análisis profundo por nosotros y traernos las características de las generaciones, de las edades, incluso nosotros podemos contextualizarlo, llevarlo hasta el mínimo detalle del contexto en el que trabajamos y nos puede guiar porque nosotros sí tenemos y estamos preparados y formados para poder tener un desarrollo y un pensamiento crítico ante los resultados que nos pueden arrojar. Y ahí vienen todas aquellas estrategias activas. Y ayer justamente trabajaba con un grupo de ingenieros y les mostré cómo a partir de unos prompts yo puedo construir toda una dinámica de un proceso didáctico con simuladores, con experiencias de aprendizaje personalizado, donde yo puedo crear situaciones y casos que como experto yo puedo validar y luego poder aplicar con mis estudiantes y atender esas diferencias individuales, porque ahí está. El, muchas veces tenemos muchos estudiantes, no tenemos la posibilidad o la capacidad de poder conocerlos, pero sí hoy este aliado que es un agente nos permite justamente entender las características del que está callado, del que siempre está hablando, del que no se queda quieto y nos da algunas alertas y algunas ideas que tal vez nosotros no tenemos mucho tiempo y ayer en menos de 15 minutos ellos veían los resultados y decía, wow, y yo lo puedo adaptar y aplicar. Entonces, yo les diría a los docentes, colegas míos, tomen como un aliado a eso, pero sobre todo aprendan a crear esos prompts y, y les voy a contar un secreto para que, eh, ¿cómo hago para que eso realmente tenga el resultado que yo espero? Pedile y decile a tu agente
enseñarle las características del contexto, prepararlo como lo que a vos te gusta, con tus propios valores, con tus propios principios y con la filosofía de tu institución, llenarle de esa información y hacer, porque ellos, a diferencia de nosotros, ellos no tienen sus lagunas, excepto los vacíos de conocimiento que hoy se conocen como alucinaciones, pero nosotros hoy le podemos preparar tal cual como queremos y también enseñarles sobre el propósito de cada una de las asignaturas, si es que estamos enseñando asignaturas o los temas que vamos abordando y hacer que se alinee al propósito que vos tenés. Entonces, ellos hacen el trabajo más difícil por nosotros de analizar, de contextualizar, y nosotros nos enfocamos en lo más importante, que son nuestros estudiantes. Ese estudiante que muchas veces requieren una atención. Yo le decía, hoy el aprendizaje cooperativo, ¿qué significa eso? Es el estudiante que encuentra en el líder, pero ese líder ya nosotros le distinguimos a partir de diferentes observaciones y colocamos estratégicamente para que los otros aprendan con él. O el aprendizaje que es colaborativo cuando es por iniciativa propia de nuestros estudiantes, donde ellos se eligen y aprenden juntos. Entonces, hoy hay que darle ese protagonismo y no querer mostrar que nosotros sabemos porque podemos llevarnos grandes sorpresas. Tenemos que asumir que somos facilitadores y dejar realmente el protagonismo a nuestros estudiantes, no importa la edad que tengan. Porque ustedes van a decir, no, pero con los niños de educación inicial no es igual. No, increíblemente, ellos bien orientados pueden ser los grandes líderes y que puedan hacer la diferencia entre sus compañeritos. Muy cierto, muy cierto. Tú estás básicamente hablando de esta educación intergeneracional, ¿no? Aprender a escuchar a nuestros niños porque podemos aprender mucho de ellos. Yo creo que de ahí el tema de que el docente, porque era antes, tú lo has comentado y lo hemos vivido, pues el maestro era la autoridad dentro del aula, ¿no? Ahora el maestro no es la autoridad, tiene que ser el facilitador, tiene que ser lo que en alguna oportunidad tú manejabas o eras parte de un proyecto que lo coordinabas, que es el tutor, ¿verdad? Tiene que ser un guía, un orientador, uno que acompañe, porque ya esa figura de autoridad, porque una autoridad, ¿qué es lo que hace? Castiga, sanciona, básicamente es más punitiva, podríamos decir, ¿no? Pero una persona que guía, orienta, pues es diferente, crea y genera un vínculo. Entonces yo creo que nuestros estudiantes desde muy temprana edad, obviamente lo que quieren es eso, ¿no? Personas que los escuchen, que los comprendan, que conozcan su realidad, porque a veces ni siquiera el nombre completo del estudiante sabe, ni siquiera, o sea, si tienen o no un hermano en el colegio, si tienen la posibilidad de tener la familia completa, si hay alguna situación adversa por la que están pasando. Obviamente se entiende, porque en Bolivia, por ejemplo, hay aulas de más de 30 estudiantes. Entonces, asumo que para que también la situación en algunas unidades educativas es la misma. Entonces, todos estos aspectos creo que es importante que nuestros docentes empiecen a prestar atención, ¿no? Ahora, querida María Esther, desde tu experiencia, ¿qué metodologías o prácticas has visto que realmente generan aprendizaje, ¿no? Sobre todo significativo, haciendo uso de tecnologías. El- las diferentes estrategias activas. Y tenemos que saber distinguir en qué momento y en qué situación utilizarlo. Y para eso nosotros tenemos que partir con un conocimiento profundo de ese programa de estudio, el sílabo que nosotros está bajo nuestra responsabilidad. E incluso, yo siempre digo, porque lastimosamente, sobre todo en las universidades, no están siempre actualizados. En Paraguay, por ejemplo, nosotros podemos tener hasta 5 o 10 años un programa y sabemos que en esos años imposible es que no haya ningún cambio. En este tiempo es mucho más. Entonces, manejar profundamente los contenidos y ver y ahí también vuelve a ser nuestro aliado la inteligencia artificial,
porque yo puedo hacer un análisis de mi programa, ver qué tan desfasado está y qué necesito integrar para poder hacer que sea contextualizado para la realidad que hoy me toca ejercer esa docencia. Entonces, ahí empiezo a hacer porque ayer quiero recordar de vuelta a lo que le decía al docente. O sea, los temas conceptuales, hoy estar explicando un concepto no debe ser el tiempo que le dediquemos en aula. Tendríamos que darle la posibilidad, y en ese caso se aplica muy bien el aula invertida como estrategia, porque el estudiante asume la responsabilidad de poder ver tus explicaciones fuera del contexto del aula, lo puede hacer y también les enseña sobre todo la autonomía, la disciplina y de la responsabilidad de poder entender que el aprendizaje es su responsabilidad, no es tu responsabilidad. Pero para eso tenés que darle las herramientas. Mm. Entonces, el aula invertida es una estrategia fabulosa. Hoy tenemos en las instituciones que trabajan con empresas, llámese Google, llámese Microsoft, u otras herramientas de plataformas que tenemos que poder utilizar en favor del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, nos focalizamos en el aula con aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, crear todos esos desafíos, y yo siempre digo, y lo que quiero decirte también, Rosana, y a nuestra audiencia es entender que la evaluación es para el estudiante, no es para promover, no es para penalizar. Por lo tanto, yo tengo que transparentar. Yo tengo que hacer, mostrarles, si yo tengo una rúbrica de evaluación, tengo que mostrar y que ellos comprendan los niveles en el que ellos pueden situarse gracias a su dedicación. No es tu dedicación, es la dedicación de ellos. Por lo tanto, sacar ese carácter punitivo y devolverle a la evaluación su verdadero propósito, que es la mejora continua. Entonces, yo puedo aplicar estrategias activas y se dan. Yo le digo, mi éxito cuando era maestra, y le estoy hablando de 1997, 98, 96, 97, fue gracias a la estrategia de aprendizaje entre pares. En esa época no estaba ni siquiera registrado con ese nombre, ¿verdad? En el año 2000 fue registrado por un estadounidense y que es otra de las cosas que yo les voy a pedir a los colegas. Cuando ustedes hagan algo, cuando ustedes crean algo nuevo, algo distinto, regístrenlo. Porque peer instruction está bajo un nombre de Estados Unidos, de un educador de Estados Unidos, cuando yo ya lo estaba aplicando antes. También tenemos que enseñar a o hacer que eso que creamos sean registrados y publicados, porque hoy tenemos la posibilidad. No solo las revistas científicas, nuestras propias redes sociales son medios importantes donde nosotros, en vez de hacer o ver cosas que no suman para nosotros, poder ser un medio para que la gente pueda aprender con nosotros, con microcápsulas o lo que sea. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo les diría, aprendan a que los estudiantes aprovechen sus tiempos en soledad a través de las plataformas. Eso que les va a permitir disciplina, responsabilidad y autonomía a la hora de aprender, que son fundamentales luego a la hora del espacio laboral, porque eso necesita el profesional y lo tenemos que construir desde muy niños. Y por supuesto, aprovechar en los espacios ya donde están el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, el aprendizaje de casos, como le decía, los proyectos, y mostrarle las evaluaciones o las estrategias, todas las que vamos a utilizar, incluyendo hacerle pasar por esa experiencia de los cuestionarios abiertos y que repita tantas veces, porque también vale el aprendizaje por repetición. O sea que no tomarlo como algo punitivo, por favor, yo eso insisto siempre como evaluadora, porque también me especialicé. No sé si te ha pasado a vos, pero acá, por ejemplo, para poder opinar sobre un tema tenés que estudiar,
tenés que tener un título para opinar. Entonces, yo estudié 2 años para estudiar, para poder ser evaluadora de aprendizajes y evaluadora institucional, y luego sí ya podía tener autoridad, como si fuera que los títulos te habilitan. En realidad es ese conocimiento. Entonces también tenemos que aprender a valorar y saber recibir las opiniones. Excelente, sí, definitivamente. Yo creo que todo lo que tú acabas de decir es, se resumiría desde el punto de vista de que los estudiantes tienen que dejar de ser simplemente receptores y convertirse en protagonistas de su aprendizaje. Así es. Ok, vamos a pasar ahora al cuarto bloque, que es precisamente de educación, pero de esa educación que soñamos construir, mirando el futuro, ya el presente y el futuro con propósito, con esperanza. Entonces ahí, querida María Esther, consultarte. ¿Y cuál es tu punto de vista con relación a qué aprendizaje, sobre todo humanos, porque tú has hablado mucho de esto y creo que es algo que se tiene que destacar? ¿Crees que qué tipo de aprendizajes humanos son necesarios e importantes que nuestras nuevas generaciones pues asimilen? Lo que está en riesgo principalmente con la presencia de la inteligencia artificial es el pensamiento crítico. Nosotros estamos repitiendo todo el tiempo, pero no estamos haciendo nada para eso, para cambiar eso. También la socialización, o sea, ver al otro como alguien, como otra persona que tiene los mismos derechos y los mismos deberes que yo. No importa en qué país esté, pero es una persona. Es un ser que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, que pueden ir variando de acuerdo a las leyes de cada país, pero finalmente que merece el respeto, le merece la atención y merece ser entendido de acuerdo a sus diferencias. La inclusión educativa es un punto que no quiero dejar de mencionar en esta entrevista. Eh, Hay tantas diferencias y yo siempre digo, nos creemos que somos personas con alguna discapacidad, y yo creo que todos y cada uno tenemos. Algunos están más marcados, otros que no. Entonces, no puede ser una opción, tiene que ser un propósito. Tenemos que entender que la educación está al servicio del ser humano, con todas sus diferencias individuales y con todas sus limitaciones, con alguna discapacidad, con alguna necesidad específica de poder ser atendida, pero tenemos que ser responsables y entender que no somos iguales. Necesitamos ser atendidos dentro de nuestras diferencias, dentro de nuestros propios propósitos, y entender eso. También en estos tiempos, entender que la tecnología o el uso de la tecnología puede ser, porque no sé si sabes, se han prohibido en muchos países y se están volviendo a los libros impresos o a clases cero tecnología. Y yo no sé hasta qué punto, porque finalmente al salir de de las puertas de tu institución, ¿con qué se encuentran en las casas? Las niñeras son los televisores, las niñeras son los videojuegos. Entonces, yo creo que el espacio donde nosotros podemos trabajar es en el sistema de la escuela, en los colegios. Podemos seguir trabajando y mostrándole a los jóvenes que qué tan perjudicial puede ser esas acciones que tienen respecto al uso indiscriminado de las pantallas en el día a día. Pero tenemos que tomarla también como un compromiso, Roxana, porque necesitamos ayudar a esta generación a entender de los riesgos, así como los beneficios, pero sobre todo a entender que ser persona, de poder entender y ser capaz de distinguir algo como cierto y no cierto, porque por ahí, incluso por eso básico, hoy los jóvenes no tienen esa capacidad porque están eh, infoxicados por las tecnologías. Entonces, es grande nuestro compromiso, pero sobre todo desafiante, y bueno, yo por lo menos estoy preparada para lo que me quede de vida a seguir aportando en eso.
Y ahí precisamente, si tú pudieras imaginar la escuela del futuro y construirla desde cero, querida María Esther, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Me gustaría cambiar la formación docente, eh, porque yo quisiera que los educadores tuviéramos, porque yo mismo cuando terminé con una carrera distinguida, me fui y me encontré con una situación que no supe sobrellevar. Te estoy hablando de muchos años atrás. Yo no me quiero imaginar de que si dentro del proceso de formación docente nosotros no le preparamos a los docentes a entender la dinámica, el contexto donde va a desempeñarse, no vamos a cambiar nada, porque en las manos del educador está el cambio, en las manos del educador está crear esas experiencias de aprendizaje. No depende de los niños, no depende de los padres, en el buen sentido de la palabra. También me gustaría dirigirme a los papás y a las mamás. Tenemos que delegar a las pantallas nuestra presencia, nuestro amor, nuestro cariño. Estamos cometiendo un grave error generacional, por lo tanto no habrá maestro que nos pueda ayudar si nosotros no le ayudamos a los maestros en ese proceso. Entonces, yo cambiaría la formación docente hoy como se está dando, por lo menos en mi país. También tendría espacios donde se puedan formar a esos papás respecto a los cambios que se dan. No sé, llamarle escuela para padres o experiencias de aprendizajes o escuelas abiertas, pero darle y también retomar la educación artística, o sea, la parte de deportes, la parte de artes, hacer que el joven entienda que detrás, que fuera de la tecnología hay un mundo maravilloso, que son las artes, la música, todo lo que uno sueñe, teatro, y volver a la humanidad, volver a humanizar nuestra educación y que realmente nos sintamos felices que mientras las computadoras o nuestros robots hacen cosas, que nosotros sigamos creciendo en lo que somos humanos, críticos, reflexivos y sobre todo con muchos valores. Excelente, gracias, María Esther. Ya para concluir, la pregunta divergente de este quinto bloque, y es, la inteligencia artificial básicamente responde preguntas, crea contenidos, incluso acompaña en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuál crees tú que será el verdadero, ¿no? Valor irreemplazable que van a tener los docentes, ¿no? En la educación del futuro. En, puede hacer tantas cosas por nosotros, pero lo que no va a poder hacer es el abrazo, es el trato cariñoso, el poder demostrar amor, el poder sentir, porque yo no me imagino un robot va a ser siempre frío. No sé cómo podrían hacer, no sé, más adelante tal vez vayan haciendo tantas cosas hasta simular sonrisa, pero mientras nosotros hagamos la diferencia en las emociones, en el amor, en el abrazo, en el cariño, en el buen trato, basado en el respeto, yo creo que podemos hacer una gran diferencia en este mundo. Sí, es muy cierto, yo creo que, como tú dices, ¿no? La inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas entregan respuestas, pero un docente lo que yo creo que facilita es que un estudiante pueda encontrarse un sentido, un propósito a su vida, como lo has ido mencionando. Muchísimas gracias, María Esther. Preguntas rápidas, que son 4 preguntas que como parte del programa eh, queremos que tú nos respondas. Y bueno, la primera es, ¿la inteligencia artificial es para ti una oportunidad o una amenaza? Una gran oportunidad, un aliado que hace que mi vida valga la pena y tenga respuesta hacia el toque, validado por mí, por supuesto. Las cualidades más importantes del docente del futuro. Mente abierta, aprender, reaprender y un gran sentido humano.
en lo que hace. Excelente. Con una o dos palabras definir la educación del futuro. La educación del futuro, la educación cambiante pero desafiante, Excelente. Que nunca debe reemplazar la inteligencia artificial. el amor. No. Exacto. Muchísimas gracias, querida María Esther. Para cerrar, te pediría que le des un mensaje a los educadores, a los padres de familia, a la comunidad educativa en pleno y a toda persona que vaya a ver este segundo episodio de este programa que lo hemos relanzado con mucho cariño, con mucho propósito, como es Pensamiento Divergente. Adelante, querida María Esther. A mis queridos colegas, mucho amor a lo que haces, muchas ganas de aprender y de investigar sobre estos cambios que se van generando. Tomar a la gente de inteligencia artificial como tu aliado, no uses demasiado, elige uno y enséñales lo que tú eres, lo cómo quieres y que haga y se convierta en eso que son, en asistentes. Y hacerlo como un aliado de tu día a día, entregarle las cosas que pueda hacer por ti mientras te enfocas en tus niños, en esa gran emoción y en ese amor que ellos necesitan, porque muchos niños hoy necesitan de eso. Y a los papás les diría, por favor, menos pantalla, más abrazo y más amor.